Muy buenos días. Desde nuestro canal mayor en redes de APTE, la Asociación de Defensa del Mayor, hoy tenemos la suerte de conversar con el director de la residencia del Perpetuo Socorro de Santa Fe, don José Luis Pareja Rivas. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días y encantado en este caso de poder compartir este ratito con vosotros, que hacéis y dais testimonio y voz también a este maravilloso mundo que es el de las personas mayores. Muchas gracias. Para nosotros es un placer porque hemos visto un vídeo suyo hace muy poquito en las redes. Dicho vídeo os mandaré, o mejor dicho, colgaremos el enlace en nuestro canal de mayores en redes para que todas las personas puedan acceder a él. Es muy interesante. José Luis Pareja es director gerente, misionero laico del Santísimo Redentor designado por la congregación al frente del mismo. Está cursando el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, licenciado en Antropología Social y Cultura de la Universidad, diplomado de Trabajo Social por la Universidad de Granada y bastante experiencia en Cáritas, por lo cual le da también una visión algo distinta a lo que vemos de manera habitual. Tiene un perfil distinto a lo que estamos acostumbrados. Os dejaré también el enlace de YouTube Mayor en Redes de APTE, lo que es la página web de la residencia, y ya veréis como dentro de la propia página se ve reflejado un poco el alma y el trabajo de José Luis Pareja en este sentido. Darte las gracias por el tiempo, porque el tiempo vale oro, y yo empezaría por una pregunta. ¿Cómo llega el señor Pareja al mundo de los mayores? Bueno, yo creo que en parte has dado un poquito en la clave. Yo estuve llevo ya 17 años como responsable del Centro Perpetuo Socorro, que no son pocos. Pero es verdad que yo ya tuve esta aproximación en el trabajo que tuve la suerte y el orgullo de desempeñar en Cáritas Diocesana de Granada, en donde formaba parte de un departamento que tenía bajo su amparo a centros residenciales, entre ellos el Centro Oasis, que me imagino que todos conocéis, y también el Centro Polivalente de Mayores Santa Isabel de Huetortájar, ¿no? Entonces ahí donde surgió, en primer lugar, la propuesta fue por parte del entonces presidente Pepe Sánchez Fava, y me encaminé, aunque yo ya tenía experiencia de haber estado con mujeres víctimas de malos tratos, con infancia, es decir, con un grupo enorme de población. Bueno, pues también aquí en este caso me gustó mucho especializarme en este campo, ¿no? Luego, es verdad que ya viene de tiempo la dedicación y la preocupación por las personas mayores. Perfecto. ¿Cuántos mayores tenéis ahora mismo en vuestro centro? Mira, nuestro centro tiene una capacidad de 146 plazas. Y bueno, ahora mismo no te puedo decir exactamente. Es decir, siempre la verdad es que tenemos un índice de ocupación anual muy alto, que aproximadamente se encuentra en el 97% de ocupación. Vale. Pero bueno, la verdad es que es una pequeña, a veces lo definimos así, es como si fuera un pequeñito pueblo, un pueblo muy pequeñito, en donde confluyen, pues fíjate, muchas personas mayores, pero también un nutrido grupo de trabajadores, porque es un número muy elevado. Y entonces aquello es eso, una especie de pequeña aldeíta en la cual pues convivimos todos los días. ¿Y cómo habéis salido parados con el tema del COVID? ¿Habéis tenido muchos casos? ¿Estás tranquilo? Sí. A ver, el tema del COVID es un tema muy interesante. Yo lo primero que quiero dejar claro es que no hay centros mejores ni peores por haber tenido casos positivos de trabajadores o de residentes con coronavirus. Créanme que esto ha sido en una gran medida, pues ha tenido que ver mucho con la mala suerte, ¿no? Es verdad que cuanto más medios pones, de alguna forma acotas la posibilidad que tienes de contagio, pero, insisto, en primer lugar quiero dejar muy claro y poner en valor toda la labor que han hecho o que han llevado a cabo todos los centros residenciales de Granada y provincia, que me consta y que la conozco muy bien. En nuestro caso, nosotros hemos salido muy bien parados. Tuvimos solamente un caso que en su momento dio mucho que hablar porque vino derivado de hospital. Estamos hablando del momento enorme de la pandemia y en ese momento no se hacían las PCR correspondientes a la salida de los residentes.
Con lo cual, tuvimos esta situación, pero sin ninguna consecuencia más, afortunadamente, en el funcionamiento del centro, que es verdad, como todos los centros, se vio muy limitado por las medidas que se llevaron a cabo por parte de los dispositivos de salud. Vale. ¿Alguien os ha llamado y os ha preguntado cómo lo habéis hecho? ¿Alguien se ha Sí, preocupado de eso? sí, la verdad es que, pues fíjate, fundamentalmente, y lo agradecemos, bueno, las autoridades sanitarias nos llamaban en ese momento continuamente para ver cómo íbamos, ¿no? Nos llamaba también la Guardia Civil, fíjate, todos los Sí, días también la Guardia Civil nos llamaba para hacer un poquito el recuento de casos curioso. positivos, casos posibles, etcétera, ¿no? Quiero decir, desde un punto de vista institucional, sí hemos recibido llamadas. Otra cosa matizable es si esas llamadas, sobre todo en los centros que se encontraban en ese momento en una fase muy crítica, se trasladaron en visitas o en implicación por parte de las autoridades sanitarias. Pero a nosotros lo que más nos agrada y lo que más nos gusta, pues es cómo desde asociaciones, otro tipo de instituciones, personas, pues nos llaman y nos alientan y nos dan ánimos y nos preguntan cómo estamos, porque saben que, sobre todo, la sobrecarga que ha tenido y tiene el personal de los centros residenciales es enorme. Claro. Que nadie piense que estamos en fase de nueva normalidad, porque los centros residenciales prácticamente mantienen el mismo ritmo en cuanto a las medidas de asepsia, en cuanto a medidas preventivas, que cuando estábamos en plena crisis. Y es verdad que al personal, yo también quisiera hacer en este caso un hurra fuerte y un agradecimiento enorme a todo el personal de los centros residenciales, a todo, a todos, pues porque están manteniendo un nivel de tensión que lo están sobrellevando muy bien, pero que es muy complicado. Fíjense lo que es tener continuamente puestas las mascarillas sin prácticamente podérselas quitar de un turno a otro, ¿no? O fíjense lo que significa tener en cuenta que la atención que brindan a los residentes, pues también de alguna forma requiere tomar muchísimas precauciones y requiere una sobredosis de esfuerzo, no solo físico, sino también intelectual y emocional muy, muy, muy fuerte. Nosotros tenemos una socia, Miriam, que nos escribió una carta muy conmovedora en su momento y me dijo el otro día que tenía mucho interés en hacer una pregunta, que qué propuesta harían para garantizar la protección de los residentes frente al coronavirus y al mismo tiempo no privarles del contacto de su hijo y de su familia. Claro, es que este es el debate que, por un lado, mantenemos en los centros residenciales frente a la administración, ¿no? Nosotros consideramos que hay un aspecto fundamental, aunque ellos entienden que como la situación está ahora mismo controlada, no es necesaria, y es la realización de las pruebas PCR cuando se producen ingresos o retornos de residentes, o bien por nuevos ingresos, o bien por retorno de vacaciones o estancias familiares. Al igual que también, en este caso, nosotros ya no sé si decir que sugerimos, planteamos o exigimos que esas PCR también se haga al personal que se incorpora de sus vacaciones, ¿no? De sus vacaciones o nuevas incorporaciones también. ¿Por qué? Pues porque de todo es sabido la limitación que tienen en este caso los test rápidos frente a las pruebas PCR. Luego, eso es un primer punto. Claro. En segundo lugar, ¿cómo se puede hacer o cómo se puede conjugar que nuestros mayores, nuestras personas, los residentes en este caso, convivan o tengan un contacto con los familiares? Bueno, pues es que esto va a depender muchísimas veces de los propios centros y de la capacidad de los espacios que tengan los centros, porque créeme que los primeros que desean que esos encuentros se produzcan son los propios centros residenciales Claro. y los responsables de centros residenciales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también existe un miedo a que en un momento determinado pueda producirse un nuevo brote en un centro residencial. Y esto pues por dos razones. En primer lugar, porque es muy, como diría, es muy traumático que tengas que empezar a darte cuenta que puede pasar algo, sobre todo pensando en Claro. la propia vida de las personas Ujú. mayores, sin lugar a dudas, pero luego también porque ahí tienes detrás las autoridades sanitarias que muchísimas veces ejercen una labor más fiscalizadora que colaboradora. Entonces, existe un miedo también a que si pasa algo, se intente ver cómo se rastrea
o el por qué se ha producido ese caso, para Claro. ver si hay algún fallo que se ha producido. Fallos puede haberlos. Es decir, un trabajador puede transmitir el coronavirus a una persona mayor, por ejemplo, sin lugar a dudas, pues porque hay momentos en los cuales si estás aseando a una persona, si tiene un trastorno o un delito cognitivo, te puede dar un manotazo, te puede quitar la mascarilla, cuando tú estás diciendo, Pepita, que te cae, es decir, puedes transmitir por vía aérea, es decir, hay muchas razones y yo quiero que los familiares por eso valoren todavía más el enorme trabajo que conlleva o que llevan a cabo nuestro personal sociosanitario que trabaja en las centros residenciales, cualquier personal. En el caso de los familiares, es verdad que hay que tener también muchísimo cuidado porque no siempre los familiares son conscientes del riesgo que ellos pueden conllevar cuando visitan a los residentes. Es comprensible. Tengo que abrazarlo, tengo que tocarlo, le llevo cosas y a veces es difícil, entre comillas, establecer la distancia necesaria que tiene que haber entre el hijo y la madre. No todos los centros pueden también dar cobertura a eso, porque eso requiere una vigilancia, pues porque si todos fuésemos pues como tenemos que ser, pues no haría falta esa supervisión. Claro. Nosotros en este centro en concreto tenemos abiertos, por supuesto, las visitas a nuestros residentes, pero eso conlleva que tengamos que hacer una dotación específica de personal, tanto de limpieza como personal técnico que supervise esas visitas. ¿Por qué? Pues porque, insisto, a veces los sentimientos afloran de una forma muy espontánea. Sí. Mira, cuando por ejemplo tienes una persona, que es lo que no entienden a veces nuestros dirigentes cuando hablan de la famosa videollamada y que utilicen las tablets para comunicarse con las personas mayores, ¿no? Esto demuestra un desconocimiento enorme por parte de ellos. Una persona con demencia ni ve, o mejor dicho, hay personas que ni ven bien ni escuchan bien, con lo cual ya empezamos a tener un problema en la limitación del uso de una tecnología. Pero es que luego, aparte, una persona que tiene un deterioro cognitivo moderado o grave probablemente no va a reconocer ni a su hijo ni a nadie de su entorno cercano. Con lo cual, a veces el lenguaje que se establece, y es fundamental, es el lenguaje del tocar, de la caricia. Claro. No sé quién es, pero me está acariciando y yo en esa caricia me relajo, ¿no? Quiero decir que no siempre es fácil y no siempre es posible el establecer formas estereotipadas de comunicación con las personas mayores. Entre otras cosas porque muchas veces la propia persona mayor incluso es que se bloquea. Nosotros hemos tenido casos de visitas en nuestro centro residencial en donde la propia persona que tiene un deterioro cognitivo de pronto no quiere ver a nadie o no quiere ver tampoco a esa hija, ¿no? Y ahora la hija se agobia y la hija se quita la mascarilla, pero mamá, si soy yo, pero mamá, ¿cómo no me reconoces? No, vamos a ver, hay que entender muy bien y hay que saber que una persona con demencia puede ser que en su cabeza haya olvidado quién eres y no te reconozca. De hecho, muchas veces ni se reconocen ellos mismos, las propias personas mayores. Pero hay que a veces quitar ese aspecto que a todos nos duele y nos pica, es verdad, cómo no me reconoces, cómo no sabes quién soy, y utilizar el lenguaje del cariño, de la caricia, el lenguaje de la mirada frente a frente. Eso es imprescindible en los centros residenciales con estas personas mayores. Y hay que intentar hacerlo. Pero es verdad que ahora mismo, pues como he comentado, por la cobertura que tienen muchos centros residenciales y por la espada de Damocles que pende en ellos mismos, pues por parte de las normativas correspondientes, entiendo que muchos centros tienen que blindarse, ¿no? Y tienen que a veces prohibirlo. Mira, existe en el mundo de la medicina una cosa muy curiosa en la urgencia. Existen lo que se llaman protocolos defensivos. O sea, el médico de urgencia a veces busca lo que tiene, pero además intenta curarse en salud él mismo. Te va a mandar todas las pruebas del mundo para que no haya una denuncia y no tenga un problema mayor. Con el tema del COVID-19, o ha dejado o ha descubierto la necesidad ya de empezar a buscar vosotros también unos protocolos para cubriros. A ver, en los centros residenciales ahora mismo los protocolos que tienen para intentar cubrirse están o emanan, vamos a ver, la autoridad sanitaria marca lo que se denomina un programa, un plan de intervención en esta situación, en el cual hay escenarios diferentes. Si todos esos escenarios que se plantean dentro de lo que es ese plan de actuación los llevas a cabo, en el caso en el que tengas casos positivos, no te va a pasar nada. Vale. Vale. Pero ¿qué es lo que pasa?
que no siempre lo que pone en ese programa o en la fase que se denomina de prevención en el que es el plan de contingencia puro y duro, no siempre lo que se dice es extrapolable o es fácilmente conducible en un centro residencial para personas mayores en situación de dependencia. Ese es el problema. Es decir, el problema no está en que tengas un protocolo, el problema está, claro, fíjate, te voy a poner un ejemplo que en su momento pasó, ¿no? Con nosotros cuando hablaban las autoridades sanitarias, ¿no? Por ejemplo, decían que era muy importante que las personas mayores tuvieran todas puestas mascarillas, porque era una forma por las cuales ellas también se podrían cubrir o podrían, a su vez, no ser transmisores ante el personal. Cuestión absurda porque las personas mayores, si fueron transmisores, siempre fue porque alguien se lo pegó, no porque ellos por sí lo fueran. Bueno, Claro. pues en este caso, evidentemente, esa directriz me llegó, por ejemplo, a mí y yo, lógicamente, dije que no la pensaba llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú a una persona mayor que no tiene capacidad cognitiva, capacidad cognitiva, es decir, tiene un periodo de deterioro cognitivo, mejor dicho. En ese momento, lo que para ti es una medida de protección, para esa persona no deja de ser un obstáculo, no deja de ser un elemento extraño. ¿Qué es lo que puede pasar entonces? ¿Y qué es lo que pasó? Pues que las personas mayores que tenían dependencia le ponían la mascarilla 5 minutos, pero cuando mirabas para otro lado ya estaba la mascarilla en el suelo. Se la había cambiado a la residente que tenía enfrente. La que la había cogido en el suelo, que la había pisado, se la había puesto ahora ella. Luego, otra que tú le habías puesto la mascarilla, de pronto la había guardado y le preguntaba, ¿pero dónde la ha puesto usted? Y ahora tú ya, quiero decirte, algo que se supone que preserva y que es una fórmula mediante la cual tú evitas, no la puedes aplicar en un centro residencial. Claro. ¿Comprendes? ¿Por Sí, qué? sí, 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 Porque al final lo que está produciendo es un efecto inverso. Al igual que cuando se habló también del confinamiento o cuando se habla del confinamiento en las habitaciones, ¿no? Hay muchos centros residenciales que no tienen espacio suficiente. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Han tenido que someterse sí o sí, que por tener 1, 2, 3, 4 casos positivos, han tenido que establecer unos protocolos para evitar el contagio que ha hecho que después hayan surgido manifestaciones, es decir, efectos colaterales en esas personas que, teniendo un deterioro cognitivo, han perdido muchísima estimulación. Entonces, los protocolos están para la generalidad. La aplicación en centros esenciales es muy, muy concreta. Y depende también muchísimo, además, del conocimiento que tiene el propio personal de la persona mayor. No todas las personas mayores son iguales y tú no puedes plantear que estás en un hospital. Gravísimo error que ha tenido este sistema sanitario. El pensar que los centros residenciales podían convertirlos en unidades hospitalarias. Enorme error. ¿Por qué? Porque lo que han producido ha sido desahogar el sistema, pero a su vez han trasladado los problemas de masificación de un hospital, lo han trasladado a los centros residenciales. Luego, ¿qué es lo que pasa? En la aplicación de ese plan de contingencia que yo estoy comentando, al final, si tienes 1, 2, 3 casos positivos, al final lo que aíslas es a todo el centro. Con lo cual provocas una situación, entre comillas, tomádmelo con mucho cariño, que pagan justo por pecadores. Entiendo que pecadores aquí no es nadie, obviamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ha sido una situación absolutamente absurda. Digo y manifiesto que en esta crisis han vulnerado los derechos fundamentales de las personas mayores. Y en este sentido, evidentemente, miro al dispositivo sanitario sin lugar a dudas. Los centros, lo que tenían que haber hecho es, que es lo que se está intentando luchar ahora y lo que yo vengo a decir en el vídeo es, utilicen unidades intermedias de evacuación. Es decir, cojan y en el momento en el que tengan casos positivos en centros residenciales, sáquenlos de los centros residenciales, establezcan unidades similares a las residencias en áreas hospitalarias y a su vez liberen a los centros residenciales del estrés y de la tensión enorme que conlleva tener personas positivas en el centro. No cabe duda que no costaría ningún trabajo poder disponer en los hospitales de lo que se llamaba antiguamente geriátrico, pero hospitalario. O sea que cuando una persona, hay una pandemia o hay un problema que sea de origen de una patología bastante grave para el anciano, que se pueda trasladar a ese hospital directamente y dejar a la residencia un poco más libre de ese tipo de urgencia y de aguantar ese tipo de paciente, porque la capacidad también es mucho más corta. Claro, ¿no? En Granada existe. Mira, en primer lugar, yo sí quiero agradecer aquí la sensibilidad
que se tiene en este tema por parte de distritos sanitarios. Es decir, cada cosa lleva su justicia, ¿no? Igual que desde Sevilla a veces se emanan cuestiones absurdas, hay que reconocer que aquí en el área de distrito, por parte, en este caso, fundamentalmente de la gerente, doña Leticia Soriano, hay una grandísima sensibilidad a eso que tú mismo estás comentando. Es decir, de hecho, en el clínico, el antiguo clínico, la idea es establecer este tipo de unidades, como tú estás diciendo, ¿no? Que se trataría, en este caso, no de llevar los hospitales a las residencias, no medicalizar residencias, sino trasladar las residencias a esas áreas hospitalarias. ¿Para qué? Para que incluso siendo gestionadas por el propio personal de los centros residenciales, que saben cómo atender, que saben cómo cuidar, una enfermera que está en un dispositivo de salud, por ejemplo, en maternidad, no tiene por qué saber cómo reacciona o cómo hay que atender a una persona mayor que tiene un deterioro cognitivo, una demencia. Entonces, yo creo que aquí es donde está ahora mismo, como si dijéramos, el punto de inflexión. Es decir, no sirve la medicalización de los centros residenciales absolutamente. Y luego el coste que tú puedes hacer si gestionas un área hospitalaria, como si fuera un centro residencial, incluso al sistema de salud le sale más barato, pero además atendiendo especializadamente a este tipo de personas mayores. ¿Por qué? Porque una persona mayor que puede tener un COVID, por ejemplo, que tenga en este caso el virus, no significa que tenga que tener un respirador. Pero sí probablemente necesita un espacio donde poder andar, sí necesita una estimulación por parte de una terapeuta ocupacional, por parte de un fisioterapeuta, que en este sentido no puedes hacer si la llevas directamente a un hospital como es el hospital. Pero sí puedes adaptar, si esa área hospitalaria, una planta, por ejemplo, del antiguo clínico que tiene muchísimas plantas, la adaptas 25, 50 camas a esa forma de entenderlo, es perfectamente factible. Y además, como tú me has comentado, liberas a la residencia de tener que tener a los residentes, como yo en alguna ocasión, es verdad, y me llaman mucho y me preguntan, y lo he dicho, lo digo porque es verdad, como zombies en el sentido de que se le ha perdido, mira, en muchos centros residenciales se ha perdido la sustancia. Es muy curioso, porque tú puedes ver imágenes en televisión donde la gente se abraza, baila, pero en los centros residenciales es que hasta se les prohíbe que bailen un paso doble. ¿Por qué? Pues porque es que tienen que tener una distancia de, oigan, por favor, que el problema no está en la residencia, déjenlos que bailen, déjenlos que se cojan y bailen un paso doble. ¿Por qué? Porque el problema no está ahí, el problema lo tenemos fuera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tanto los estamos protegiendo y tanto estamos pensando en ellos que los estamos asfixiando. Y eso, los que estamos en el día a día con ellos, lo vemos y lo notamos. Empezando, como tú has comentado o has iniciado este tema, con la prohibición, entre comillas, la limitación de la visita por parte de familiares. Eso es un despropósito. Es un despropósito. ¿Entiendes? Entonces, aquí todo el mundo está hablando de este tema, pero al final, en tanta protección, que es lo que yo vengo a decir, a veces hace falta que vengan muchos de los que se dedican a hablar tanto de la protección, que estén 3 días en un centro residencial. 3. En turno de mañana, tarde y noche. Y quizás les cambie la mentalidad. Claro. Vean de verdad lo que ocurre y lo que pasa y cómo hay que abordar los problemas de verdad. Y se darán cuenta que a veces no puedes contener o no tienes que contener o sujetar a una persona o atarla, porque a veces hay otras soluciones que son las que tenemos que aplicar. Aunque para el dispositivo sanitario, la autoridad sanitaria, la inspección sanitaria, sea más fácil decir, esto es lo que hay. Claro. Esto es lo que hay porque quizás no es su padre. Porque si no fuera su padre o su madre y yo le mandara una fotografía, no pasa en nuestro centro, que quede claro también. Y yo creo que prácticamente no. Pero si yo le presento a usted a su madre con una sujeción puesta con muñequeras, probablemente no le va a hacer ilusión verla así. A lo mejor entonces usted me cambia la concepción que tiene a la hora de establecer cuáles tienen que ser las medidas, los protocolos, las formas de intervención en los centros residenciales. Perfecto. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, José Luis, todo lo que ha comentado. Es algo importante. Yo creo que tenemos que aprender de todo lo que nos ha ocurrido. Todos nos vamos a ser mayores, todos vamos a llegar a esa edad y está en nuestra mano empezar a trabajar para ello. Nosotros desde la asociación, cualquier cosa que necesitéis, nos tenéis a vuestro servicio.
mete la página web y cualquier cosa que vosotros necesitáis, de verdad que nos tenéis para todo. Os doy la enhorabuena porque me parece que tenéis premio de excelencia en la residencia, ¿no? Bueno, la residencia tiene algunos galardones, pero en este caso lo que sí tenemos, y nos enorgullece mucho también decirlo, es que somos en la actualidad pues el único centro de España que tiene el reconocimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que es una sociedad científica y fuera de toda duda, puesto que se dedica especialmente y específicamente a las personas mayores, por parte en este caso de muchos componentes suyos que son geriatras. Y lo que sí tenemos es el nivel de calidad máximo. Ellos establecen 3 niveles de calidad, un nivel que sería básico, un nivel avanzado y un nivel de excelencia. Y nosotros pues hemos trabajado, sobre todo nuestro personal magníficamente bien, por conseguir ahora mismo el nivel máximo de excelencia, 3 estrellas, pues, que hacen que seamos el único centro de España. Ojo, eso no significa que los demás centros residenciales no lo hagan muy bien. Yo creo que también quede claro eso. Hay una cosa curiosa, yo lo digo, si os metéis, digo a las personas que no escuchen, si os metéis en la página web del Perpetuo Socorro, de vuestro residencial, hay una foto en conjunto de todo el equipo de trabajo y fijaros que a lo mejor José Luis no se ha dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta. Si miráis cara por cara, están todos sonriendo. Se ve un ambiente genial, es que se nota. Por lo cual, mi más enhorabuena por vuestro trabajo y vuestro sacrificio en este tema. Bueno, pues por mi parte, nada más. José Luis, que muchísimas gracias por haber participado con APTE. Un placer y adelante, y fuerza también para lo que necesitéis o me podéis necesitar a mí para poder dar apoyo y cobertura a lo que estáis haciendo por nuestras personas mayores. Pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta ahora. Adiós.